Damos gracias a Dios, le decimos al Señor que pues nos permita aprender en esta mañana de su palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos exaltar y glorificar tu nombre, gozarnos, Señor. Sabemos que tu palabra es fiel y dice que donde dos o tres están congregados en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. Lo creemos fielmente. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos permitas, Señor, recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Ayúdanos, Padre, y pon la palabra correcta, que sea tu Espíritu Santo el que dirija de todos los maestros, Señor, que tú seas quien nos dirija, desde el más grande hasta el más pequeño. Prepara el corazón de quienes van a recibir el mensaje, que llegue a nuestro corazón como la semilla llega a la tierra fértil. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, los niños y los jóvenes salen. Y así como se van sentando, vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Génesis. Hoy iniciamos un nuevo bloque de enseñanzas. Y en este bloque de enseñanzas vamos a hablar de la oración. ¿Cuántos aprendimos acerca de la sanidad, mis hermanos? Bendito sea Dios, ¿verdad? Porque el Señor nos permitió aprender de la sanidad. Hoy vamos a hablar de la oración, mis hermanos. Pero antes de yo quiero leerles, como siempre, quiero leerles la introducción a lo que es este curso. Vamos. Nada más que ya lo tenía yo en la mano y lo perdí. Dice escáner, hermanos, si me ayudan. Bien, es un PDF. Aquí está. Ya, bien. Antes de empezar con nuestra clase, vamos a ver las grandes oraciones de la Biblia. Esta es la unidad número 3, ¿ok? ¿Sí lo logran ver, hermanos? ¿No se ve nada? Ay, caray. Miren. Perdón, hermanos, disculpen. ¿Ahora sí? ¿Todavía no? ¿Me ayudan, hermanos? ¿Quién? Ya está. ¿Ya, verdad? Todavía no. Es el cambio. Ya. Grandes oraciones de la Biblia. Empezamos con esta nueva unidad. Y la verdad es que me gusta leerles la introducción a cada uno de los bloques porque de verdad está muy interesante. Dice: la verdadera oración abre los ojos a cosas no vistas antes y abre los oídos a cosas no oídas antes. A diferencia de la oración, que es el simple reflejo de deseos egoístas, ¿es lo que llamamos oración simplemente un reflejo de deseos egoístas? ¿O van de veras nuestras oraciones al trono de la gracia, alcanzando la misericordia y la ayuda en tiempo de necesidad, como lo dice Hebreos 10? Sí, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Sí lo recuerdan ese pasaje? Ok. Dice: la oración es una de las disciplinas espirituales y un recurso principal de fortaleza en la vida de un cristiano. Pero si pudiera conjeturar que casi todos los cristianos sienten que algo falta en sus oraciones, pudiera haber algunos en la clase que han dejado de orar, salvo en las oraciones públicas y el de dar gracias por las comidas. Dice aquí: la primera lección estudia la intercesión de Abraham por las ciudades de Sodoma y Gomorra. Este estudio puede recordarles a los creyentes su responsabilidad de orar por los inconversos, pero la intercesión tiene que ir más allá de grupos no evangelizados y de rostros sin nombre para incluir a la familia vecina y a quienes trabajan con los creyentes. No está diciendo el autor que está mal orar, por ejemplo, por la iglesia perseguida. No, está diciendo que nosotros debemos enfocarnos un poquito más por las almas que no conocen de Dios. Y luego dice: ¿qué hace la persona que ha cometido un pecado tan grande que siente que no puede ser perdonada? Es la segunda lección, la oración de arrepentimiento del rey David, que es la próxima clase.
El Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios. ¿Se acuerdan? Cuando David pecó con Betsabé. Y después nosotros vemos, dice, muestra a un Dios que está dispuesto a perdonar a todos los que se vuelven a él arrepentidos. Y las últimas 2 semanas, hermanos, vamos a ver cómo son las oraciones de Jesús. Estas oraciones les dan a los cristianos un modelo que va más allá de la forma de la oración para presentar la necesidad de concentración y motivación en nuestras oraciones. Todos los cristianos pueden beneficiarse de un estudio de la oración modelo, conocida como el Padre Nuestro, ¿ok? Y la oración de Jesús en el huerto del Getsemaní revela su amor y compasión por los discípulos. Son clases de verdad que van a estar muy interesantes y espero y rogamos a Dios que a los que estamos exponiendo pues nos dé esa habilidad para poder transmitir pues el mensaje de la palabra. Dice aquí, al prepararse para enseñar esta unidad, bueno, ya está diciendo o recomendándonos qué debemos hacer nosotros. Hoy vamos a hablar de la oración por los perdidos, ¿ok? ¿Cuál es la oración por los perdidos? Abran su Biblia, por favor, en Génesis. ¿Sí? Ay, Señor. Me cuesta mucho trabajo. No me digan que se cuesta. Debería yo de aprender a buscar la verdad. Creo que aquí dice, a ver, vamos a poner la oración por los perdidos. Discúlpenme mis hermanos, por favor, pero soy muy bueno, Dios amado, vamos a ver si no la tengo, ¿no? Debe estar aquí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Perdónenme, traía yo preparada mi exposición, mi PowerPoint, pero como no la encuentro, pues nos vamos a seguir con las diapositivas que de por sí me envían para dar la clase, ¿vale? ¿Les parece? ¿Sí? Bien, entonces, la oración por los perdidos. Por favor, abran sus Biblias en Génesis capítulo 18, esa es nuestra base bíblica. Génesis capítulo 18. ¿Ya la tienen? ¿Mandé? ¿Otra vez se movió el cable? Yo creo que lo voy a mover porque si no... A ver, ustedes díganme si se ve. ¿Todavía no? Ah, ok, perdón. Entonces la puedo hacer más grande. No, de eso no se me aflijan. Vamos a hacerlo. ¿Así? Ay, hoy que dijeron que se ve mi pantalla. ¿Sí? ¿Dónde? Ahí va. Ya. Sí. Ya, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Otra vez. Se está haciendo respirar. ¿Ya? ¿Ahora sí, hermanos? Así, sí, porque no he abierto. Sí, hermano, ya, vamos a ver. ¿Ahora sí ven? No. Alabanza a Dios. A ver. Bueno, abran sus Biblias en Génesis en lo que ellos me ayudan. Génesis capítulo 18, por favor. ¿Ya la tienen? Hoy quién sabe. Génesis capítulo 18. Dice la palabra del Señor en el versículo 16. Pónganse de pie. Vamos a leer del versículo 16 al versículo 33. Bien, yo leo uno, usted otro y nos unimos todos en el último, ¿vale? Dice la palabra del Señor.
Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también? Vamos a leer el último, hermanos. Bueno, los tres últimos, desde el 30, ¿les parece? Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallara allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido en hablar a mi señor, quizás si se hallaran allí 20, no la destruiré. Respondió: por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10, no la destruiré. Respondió: por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Pueden sentarse, hermanos. Ahora sí, empezamos. No se preocupe, si no, bueno, no pasa nada. Yo creo que vamos a exponer de esta manera, ¿ya? Ok, ¿se ve el escritorio? Ok, ahora sí. Voy a abrir mi carpeta y vamos a ver si se puede ver. ¿Les parece? Y si no, ya nos seguimos con nuestra clase así, porque ya perdí un buen de rato. A ver, hermanos. ¿No? Perfecto. Vamos a seguirnos. No era de Dios. Es cierto. Me falta todavía mucho con la tecnología. ¿Saben ustedes, hermanos, que vamos a hablar de la oración? ¿Y cuántos de nosotros estamos viendo que hoy lo hemos estado hablando en todas las clases, creo yo, o en la mayoría de ellas, diciendo que estos tiempos de verdad que están siendo muy complicados? Nuestros niños están siendo bombardeados con nuevas ideas, la delincuencia de verdad que está increíble. Apenas me estaba comentando, una semana sin clases en Sierra de Agua por la situación de la delincuencia. ¿Saben ustedes que no? Y apenas subieron las maestras y las regresaron. Y les dijeron: no, de parte de la supervisión, van de regreso, no pueden subir. Y nosotros aquí como que ya nos hemos acostumbrado y ya no le tomamos tanta relevancia a estas circunstancias. La palabra del Señor nos enseña de una manera bien importante la importancia, hermanos, perdón por la redundancia, de tener nosotros esa actitud de intercesión. Es importante que nuestro corazón, hermanos, nosotros debemos entender que somos ese puente entre Dios y la gente que está sin Cristo. Nosotros somos ese puente. Hoy vamos a analizar cómo Abraham se pone precisamente en ese lugar y lo impactante que lo hace este hombre. Los últimos versículos que yo les pedí que leyéramos, quise recortarlo porque de verdad es una letanía. Dios le dice: voy a destruir Sodoma y Gomorra, esas ciudades, es demasiado, dice la palabra de Dios, que se multiplicó la maldad en este lugar. ¿Alguien me puede decir cómo era este lugar? Ahí lo tienen en la palabra, en los pasajes anteriores. ¿Alguien me puede recordar cómo era este lugar?
¿Qué significaba, mi hermana hermosa? ¿Cómo eran los sodomitas? Díganme, una característica por lo menos. El pecado se ha agravado en extremo. El pecado se ha agravado ¿en qué? En extremo. Ya es demasiado. La primera parte de esta lección, hermanos, vamos a hablar la carga del Señor. ¿Saben ustedes que Dios siente una carga incontrolable cuando ve el pecado en la humanidad? Cuando ya no nos hace mella ni a la iglesia, hermanos, penosamente ni dentro de la iglesia, el cometer pecado ya no es causa en muchas ocasiones ni de alarma. Justificamos es más el pecado. Si hay adulterio o hay fornicación, es que mi esposa no me cumple. Ella tiene la culpa. ¿No? Si hay un joven que está en fornicación, no, es que ya está muy grande. Las necesidades propias de la juventud. Si hay por ahí algún borrachito, no, es que no es malo tomar una no es ninguna, dos ya son una. Y si hay chisme, no, es que estoy comunicando para que oremos todos juntos por esa persona. Justificamos el pecado. Dice la palabra del Señor que la carga del Señor es grande. Génesis capítulo 18, versículos 16 al 18. Dios confía en Abraham, dice la palabra de Dios, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. ¿Quiénes eran estos varones? Ángeles. Dios envía a sus mensajeros con Abraham y les dice: ven, Abraham, necesito que tú veas esto. La maldad se ha multiplicado en extremo y Dios ha decidido acabar con esto, y va con Abraham y lo detiene. Hay algo bien importante aquí, hermanos. Génesis 18, 17 tiene la respuesta. Dice: y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Jehová pensaba en Abraham como un hombre en quien se podía confiar, y él dice: yo necesito hablar con Abraham. La palabra de Dios más adelante en la Biblia nos enseña que él no esconde sus secretos a sus siervos. Él le declara los secretos. Pero en esta parte dice que él hace una pregunta: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Esta pregunta, hermano, revela mucho acerca de la consideración que Dios le tenía a Abraham. El Señor había establecido un pacto con Abraham. Abraham tenía una promesa de parte de Dios. Y había, hermanos, responsabilidades y había obligaciones. Dios había hecho un pacto con Abraham. Había promesas de parte de Dios. Y también había responsabilidades que Abraham tenía que cumplir. ¿Cuáles son estas, hermano? Te invito a que veas Génesis 17. Solo te las voy a mencionar por el tiempo. Dios prometió hacer de Abraham el padre de muchas naciones. Esa es la primera promesa. Dios prometió a Abraham hacer el padre de muchas naciones. Su nombre sería recordado por multitudes de pueblos, y las tierras en que moraba serían la heredad perpetua de sus descendientes. Hoy se pelean esos territorios, ¿cierto o no? Siguiente, ¿cuáles eran? Esas eran las promesas de Dios para Abraham. Ahora, ¿cuáles eran las obligaciones de Abraham? ¿Qué dice la Biblia? La obligación de Abraham en el versículo 17, capítulo 17, versículo 1 y 9, las obligaciones de Abraham, dice: la obligación de Abraham con Dios era andar delante de Dios y guardar el pacto de la circuncisión. El Señor prometió ser el
Dios de Abraham y de quién? De todos sus descendientes. Eso dice el versículo 8 del capítulo 17 de Génesis. Bien, dice el 1: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé cómo. Eso era lo que Dios pedía de Abraham. Versículo 9: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y quién, y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Y después el versículo 8, el anterior, dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que morarás, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios tenía un pacto con Abraham y él sabía que tenía que hablar con Abraham. Es lógico que Dios le revelara a Abraham lo que iba a suceder con Sodoma y Gomorra. Dice en el versículo 19 del capítulo 17, versículo 19, hermanos, del capítulo 17. ¿Me ayudan a leerlo? Vamos todos. Y ya hará su nombre, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para los descendientes después de él. Dios estaba confirmando su pacto cuando habla con Abraham y le dice, manda a los mensajeros y les dice: Sodoma y Gomorra va a ser destruida. Como Dios sabía que Abraham había escogido para estos, Dios lo había escogido para estos propósitos, decidió revelarle de estas ciudades. Dice la palabra de Dios que los que creemos en Jesucristo, ahora nosotros somos hijos de Abraham. Gálatas capítulo 3 versículo 7. Eso dice la palabra de Dios en Romanos. En Gálatas, perdón. Pero hay algo bien interesante aquí. Dios escoge a Abraham. ¿De qué edad leímos que lo escogió? 99 años. ¿Cuántos años tenía Sara? Ya era una mujer adulta. Y dice la palabra de Dios que Sara, ¿qué hizo? Se rió. Pero ya leyeron que también Abraham. ¿Sí se dan cuenta? Como que tomaron a broma. ¿Cuándo Dios había bromeado con ellos? Que nos mencione la palabra de Dios algo así. Nunca. ¿Por qué se reirían? Claro, hermana, porque se veían a ellos mismos. No estaban viendo a Dios. Pero después del proceso en el que Dios lleva a Abraham de salir de su tierra y de su parentela, de enfrentarse a un montón de circunstancias increíbles en donde Dios se mostraba una y otra vez a la vida de Abraham. ¿Se acuerdan cuando se separaron las ovejas Lot y Abraham? Lot era su sobrino y Lot era una persona aprovechada, ambiciosa, y Lot decide irse a estas ciudades de Sodoma y Gomorra, en donde la maldad se había multiplicado en extremo. Pero Abraham tenía una característica, hermanos. Como todo padre, amaba de verdad. Lot no se había comportado de la manera correcta, pero Dios, por medio de Abraham, le mostraba el amor a Lot. Dios, por medio de Abraham, le mostraba el amor a Lot. El juicio era inminente, hermanos. Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos. El versículo 21 del capítulo 18, hermanos, versículo 21 del capítulo 18 dice así: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dice que se apartaron los varones y se fueron hasta Sodoma. Pero Abraham, ¿qué dijo? ¿Dónde se quedó Abraham? Los ángeles se fueron, pero Abraham dijo:
yo no me puedo ir con esto. Señor, tú y yo tenemos una plática pendiente. Este hombre decidió ponerse en la brecha por Sodoma y Gomorra. Decidió hablar a Dios. Con todo temor y temblor, él lo hizo. Hay dos personajes que nos menciona la palabra de Dios que hicieron lo mismo. Vamos a ver, Éxodo, por favor, abran sus Biblias en Éxodo 32, 11 al 14. Y alguien que busque Números 14, 11 al 19. Veamos a ver, ¿qué pasa con estos personajes? ¿Lo quiere alguien revisar, por favor? Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto, y con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios, diciendo: para mal los sacó, para matarle en la tierra, para matarles en los montes, y para reerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomaron por heredad para siempre. Muy bien, gracias mi hermana hermosa. Pregunta, ¿de quién está hablando la palabra de Dios aquí? De Moisés. Moisés había subido al monte, Dios le había dado las tablas, pero el pueblo pecó contra Dios. Cuando Moisés baja, el pueblo ya tenía un becerro, ya le estaba adorando. Moisés se enoja, quiebra las tablas, pero vuelve a subir. Y le dice el Señor: vamos a acabar con esto. Ya, no más. Mira Moisés, levantaré un pueblo nuevo. ¿Y qué le dice Moisés? No, por favor, no lo hagas. No lo hagas, Señor. No lo hagas. Primero, porque ¿qué van a decir de tu nombre? ¿Qué van a decir de tu nombre? A Moisés le preocupaba el pueblo, pero amaba a Dios sobre todas las cosas. Y Jehová le dijo a Moisés: está bien, Moisés, les vamos a dar otra oportunidad. Váyanse a Números 14, 11 al 19. Por cuanto no pudo Jehová meter a aquel pueblo en las tierras de las cuales había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande misericordia. Gloria a Dios. Y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá un inocente al culpable, que usa la maldad
los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. ¿Cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí? Porque imagínate, o sea, ¿cuántas veces ya le había perdonado? Me impacta la parte de Éxodo 32, donde dice la palabra del Señor: vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete. Le dice Moisés a Dios: arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, de tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. ¿De qué manera, hermanos, se parece la oración de Moisés a la oración de Abraham? Quienes andan con Dios comprenden su naturaleza y no temen acercarse a Dios con preguntas sinceras, hermano. Podemos estar seguros que en nuestra relación con el Señor, cuando nosotros le presentamos nuestras preguntas sinceras, Él quiere enseñarnos el camino. Hay ocasiones en las que no logramos entender por qué sucede tal o cual cosa, pero el Señor, nuestro Dios, es perfecto. En esta semana yo me encontraba a una hermanita, ya saben, la hermana Elvia, bien prudente. Ay, hermana, ¿cuántos años sin verte? Te ves súper bien. Y ella muy ufana me dice: tengo 76 años. No inventes. Oye, yo me encontré a tu hermana fulanita, apenas la vi. Me dice: no, y ella es más joven. Digo: ay, ¿a poco? Les vuelvo a repetir: la hermana Elvia prudente. Pues te ves mejor que tu hermana. Ay, Señor, qué pena, pero así soy de fea. ¿Y qué cree que me dice? Le digo: qué bueno es Dios. Y me dice: sí, hermana, me vea yo bien o me vea yo mal, Dios es bueno. Y yo: ¡sos! A veces no logramos entender lo que Dios hace, bueno o no tan bueno, a nuestro parecer. Dios es bueno. Pero ¿cuál es mi labor, hermana? ¿Cuál es tu labor, hermano? Ponernos en la brecha, interceder. La oración de Abraham fue sincera, y les vuelvo a repetir de qué manera empieza Abraham a decirle al Señor. Abraham es persistente, se muestra valiente, le dice al Señor, conociendo la naturaleza de Dios, directamente le pregunta: Señor, ¿vas a juzgar a los justos igual que a los impíos? ¿Vas a castigarlos igual? Esta pareciera una pregunta retórica, ¿no? Que ya tiene su respuesta. Obviamente no, pero el Señor se lo permite a Abraham. Y le dice: a ver, Abraham, si hay 50, como tú dices, 50 justos, no sabemos cuántos vivían en Sodoma y en Gomorra, no lo sabemos, pero pareciera que era una muestra, ¿no? Y le dice: si hay 50 está bien. Bueno, Señor, perdóname. ¿Y si hay 45? Pareciera un niño, ¿verdad? Bueno, Señor, 45 no, 40. Bueno, Señor, 40 no, 35. Bueno, 35 no, 30. Y así se sigue hasta llegar a 10. Y dice el Señor: si aún de esos 10 uno fuera justo, por ese uno yo salvaría a Sodoma y Gomorra. La palabra de Dios en el orden cronológico no nos lo da, pero la actitud de Abraham es impactante. Proclamó que no era propio de Dios amenazar a los justos y a los impíos de la misma manera. En el versículo 25 le dice: Señor, no está bien, ¿cómo puedes tú hacer esto? Abraham se preguntó si Dios cambiaría su plan y se hallarían 50 justos en Sodoma. Pero en vez de enojarse por la petición de Abraham, les vuelvo a repetir, Dios se muestra de verdad paciente. En vez de enojarse por lo que Abraham le acaba de decir, le dice: no, Abraham, no voy a destruir Sodoma y Gomorra, no lo haré por amor a esos 50. No se sabe, hermanos, qué estaba sucediendo en ese momento, pero qué pasaría
pasaría si hubiese esos 50 justos, hermano? ¿Cuántos justos habrían sido necesarios para que una ciudad no se viera destruida? ¿Cuántos? Uno, hermanos. Solo uno, no más. Solo uno, hermanos. Y dice nuestro autor de este texto que aunque Abraham fue valiente al presentarse a Dios en la intercesión, ¿qué frases o expresiones muestran la actitud con la que él se presentó? Veamos versículo 27 al 32 del capítulo 18 de Génesis. ¿Con qué actitud se muestra? Capítulos 27 al 32 del capítulo 18 de Génesis. Y dice así: y Abraham, ¿qué hizo? Y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar, mi Señor, aunque soy ¿qué? O sea, ¿qué hizo Abraham? Se humilló. Soy polvo y ceniza. Se confrontaba a Dios, pero él decía: sé que no soy merecedor, soy polvo y ceniza, ¿cierto? Y después seguimos. Vamos a continuar. 28. Quizás faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5. Y dijo: no lo destruiré si hallaré 5. Y luego otra vez Abraham. 29. Y volvió a hablarle y dijo: quizás si hallaran allí 40. Y él respondió: no lo haré por amor a los 40. Y luego en el versículo 30, y dijo: no se enoje, pues ya era la tercera pregunta. No se enoje ahora, mi Señor, si hablare, quizás si hallaran allá 30. Y respondió: no lo haré si hallaren 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor. No había parado de hablar a Abraham. Y él decía: ya agarré carrera. Entonces, Señor, si quizás se hallaran allí 20. Y Dios le responde: no lo voy a destruir por amor a esos 20. Y otra vez Abraham: no se enoje ahora, mi Señor, si hablaré solamente una vez más. Quizás si hallaren allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Pero él tuvo que humillarse. Habemos gente y hay doctrinas hoy dentro de la iglesia cristiana que dicen: toma lo que es tuyo, pelea. El Señor está obligado a darte ¿qué? Perdón. Hay doctrinas así que creen que Dios tiene la obligación de darnos algo. Toma lo que es tuyo. Por fe, declara. Les ponía hace un tiempo, yo leía una anécdota de un hombre rico que se encontró a un pordiosero, y entonces cada semana iba y le daba, salía de una tienda departamental y el pordiosero estaba ahí y le daba cada semana determinada cantidad. Entonces un día sale en la semana y no llevaba la cantidad que siempre le daba, y esa ocasión le da la mitad. Y el pordiosero se levanta y: ¿qué? O sea, ¿cómo crees? ¿Por qué la mitad? ¿Tenía derecho? Ustedes me van a decir: pero hoy nosotros somos hijos. Me pregunto, si a tu hijo le compras unos zapatos de marca cada que puedes, pero se te da la oportunidad de que cada que se tiene que comprarle zapatos, tienes la oportunidad de comprarle de marca, y el día que no le compras, el chamaco: ¡ay, no, esos zapatos, mamá! ¡No, dame lo que es mío! ¡Soy tu único hijo! ¡Me corresponde, madre! No, pues se las volteo, las
las 3. Pues cuando has trabajado, gánatelo, papá. Se da lo que se puede y lo que te mereces. Y ahí viene otra doctrina, aguas, aguas. Porque esta es otra doctrina que está entrando mucho en la iglesia y es una doctrina filosófica, el materialismo, hermanos. Medimos la fe por lo que tenemos. Ay, cómo está haciendo el hermano Israel, bendecido por Dios. Es un santo hijo de Dios. Porque Dios lo está. Pero mira al pobre de Jonah, le está yendo re mal. Pobre Jonah. Mira cómo le está yendo mal. Seguro algo hizo. Con Dios lo pagará. ¿Sí me explico? Medimos también la fe. Igual eso es un error. Yo ya estoy hablando, perdón. Pero cuando hablamos de la intercesión, hermano, es la misma sintonía con Dios. Y es de decirle al Señor, aunque Dios ama, Dios quiere que el pecador se arrepienta, ¿sí o no? De hecho es nuestro pasaje. Mas Dios no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente y justo para que ninguno se pierda, sino todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro. Ese es nuestro pasaje de memorizar hoy. Esa es la labor del Señor. Pero no por eso Abraham dijo, ay, pues es lo que tú quieres, pues dámelo entonces. No, dámelo. No, dice la palabra de Dios que Él se humilló en ceniza. Se humilló delante de Dios y le dijo, Señor, si tú quieres. Y el Señor le mostraba una vez más, y en ese momento Abraham, que por sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque de la simiente de Abraham, por un solo hombre entró el pecado, pero por un solo hombre entró la salvación. Eso lo dice Hebreos. Eso lo dice, un solo sacrificio para siempre. Pero ¿cuál es nuestra labor, hermano? Interceder, sentirlo. Dime tú, yo no sé si tengas un padre, un hijo, un hermano, un primo, una madre, un tío, un esposo, un amigo. Tú estarías dispuesto a decirle al Señor hoy, Señor, sálvalo. Si es necesario, quita mi nombre del libro de la vida. Es un reto. Y yo te estoy hablando de alguien que tú amas. Yo te estoy hablando de alguien que tú amas. Te estoy hablando de un hijo, de un esposo, de una madre, de un padre, de una esposa. Yo te estoy hablando de alguien que amas. ¿Estarías dispuesto a decirle al Señor, quita si es necesario mi nombre del libro de la vida? Si somos honestos, no. Es más, hasta le decimos, ya le hablé un montón. Hasta bíblicos nos volvemos. El puerco se revuelca en su... ¿Cómo voy a echar las perlas a los puercos? No, ya fue mucho. ¿Cuánto tuvo que pasar Jesús por amor a ti y a mí? ¿Cuánto tuvo que pasar nuestro Señor? Y yo hablo de Él, de lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Yo les decía ya hace un rato, más adelante vamos a ver la oración en el huerto del Getsemaní. El Señor decía, Señor, si es necesario, solo si es necesario, pasa de mí esta copa. No quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya, pero pasa este sufrimiento que viene, porque era un sufrimiento de amargura. En ese momento el Señor se sintió separado del Padre. Cuando Él oraba en Juan 17, Señor, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. ¿Sí lo han leído? San Juan 17.
la oración tan hermosa, le dice: Señor, así como tú y yo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo, guárdalos, Señor, líbralos, pero así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Pero en este caso, el Señor sabía que iba a ser separado por el pecado. Señor, ¿por qué me has abandonado? Él sentía el pecado del mundo. Y hoy yo te pregunto, es lo que él vivió. ¿Cuántos de nosotros hoy somos persistentes, hermano, en llevar el evangelio? ¿Cuántos de nosotros no nos importa ni siquiera nosotros mismos? Porque ese era el amor que el Señor mostró para nosotros. Aunque Abraham fue valiente al presentarse a Dios en esta intercesión, nosotros vemos esta actitud de reverencia, de reconocimiento. En Génesis 18:33 revela cómo Abraham vuelve a su casa después de estas intercesiones por el pueblo de Sodoma y Gomorra. Pero ante la presencia de Dios él quedó satisfecho. Han de haber dicho a Abraham: ya hablé contigo, ya te dije lo que tenía que hacer, tengo que regresar a mi casa. Y Abraham regresó a su casa. Pero ¿alguien recuerda qué sucede? ¿Alguien se acuerda de la historia de Lot y la salida de Sodoma y Gomorra? ¿Cómo fue? ¿Alguien recuerda esto? Y si no, léanlo, está bien interesante, hermano, de verdad. Dice la palabra de Dios que los dos ángeles que estaban con Abraham llegaron con Lot. Y los ángeles me vinieron a visitar. Hizo comida, mató cabrito, les dio de comer, pero la maldad era como extrema en Sodoma y Gomorra. Y llegó todo el pueblo, dice que desde el más grande hasta el más chiquito. El pecado era tal, hermano, que los niños no se libraban. En extremo. Y dice la Biblia que llegaron y se presentaron ante Lot. Y le dijeron: sácanos a esos dos, queremos conocerlos. ¿Y qué dijo Lot? ¿Recuerdan? ¿Qué dijo? Tengo dos hijas guapas, vírgenes, se las saco, pero a estos invitados míos no los toquen. Con ellas hagan lo que quieran. ¿Cómo era Lot? El corazón ya se había contaminado en Sodoma y Gomorra. El corazón de Lot se había contaminado en Sodoma y Gomorra. Y solo el de Lot, hermanos, dice la palabra de Dios que los ángeles tomaron a Lot y a su familia de las manos y salieron corriendo con ellos. Pero ¿qué pasó con la mujer de Lot? ¿Por qué? Le dijeron: no volteen. Pero la señora, parece que le dijeron: mira, para que te lo lleves de recuerdo. Y ahí se quedó mirando. ¿A cuántos no nos pasa así? Ya no voltees a tu pasado, ya no mires en el pasado, porque lo que Dios ya perdonó, ahí se quedó. Y si tú vas una y otra vez a tu pasado, puedes regresar ahí. No vuelvas a tu pasado. Si Dios ya te sacó, permanece en Él. Camina hacia adelante, mira hacia adelante. ¿Y qué creen que pasó? El corazón de ellas, a pesar de ir de la mano de los ángeles, dice la palabra de Dios que el corazón de ellas no habían cambiado. ¿Se acuerdan de Ruth? ¿Cómo se le llama Ruth? ¿Ruth la qué? La moabita. ¿Saben por qué la moabita? Porque era descendiente del incesto de las hijas de Lot con su padre. Las hijas de Lot dijeron: ya destruyeron la ciudad, ¿y cómo vamos a tener descendencia? Mira, mija, le dice una a la hermana de la otra: hoy vamos a hacer que el papá esté bien borrachito. Ya que esté bien borrachito, yo me voy a meter con mi papá para que nosotras tengamos Y al otro día le digo: pero yo lo oigo y en serio
hasta escalofrío, hermanos. No sé si a ustedes les parezca algo, normal, aberrante, ¿verdad? ¿Cómo puedo decir, pues emborracho a mi papá y me voy a meter con mi padre para procrear? Está de locos. Hermanos, ¿creen ustedes que eso esté pasando hoy? La maldad se ha multiplicado al extremo. Puedo ser exagerada si tú quieres, pero en serio, hermanos, yo creo que estamos rebasando la rayita de Sodoma y Gomorra. De verdad. Hay cosas que nosotros vemos y dan náuseas, dan escalofrío. No lo concibe la mente, no lo concibe la mente. Yo quise ver hace un tiempo una película que estaban pasando, que la hicieron con un tono de cristianos, la de Silencios de Libertad o... ¿Cómo? No, gritos de libertad, sonidos de libertad. Y habla de la trata de niños. Y escuchaba yo, esto es una historia real, escuchaba yo alguna entrevista de este personaje del policía y él decía, ¿saben qué fue lo más aberrante? Cuando yo vi que estaban abusando de un niño de meses, lo estaban ofreciendo para abusar de él, de un bebé. ¡Qué placer, hermano! Es aberración pura. Es aberración pura. Pero empezamos por poquito. ¡Ay! Un video pornográfico. ¿Qué tanto es un video? ¿Qué tanto? Y ahí te vas, hermanito. Porque esto ata. El pecado te ata. El pecado te ata. Y al rato nada te va a satisfacer. El pecado ata. Y yo ya les digo, suena a aberración, no cabe en la mente. Yo digo, ¿quién puede tener tanta maldad? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo llegamos a esto? Pero hemos sabido de gente cristiana que lo practica. ¿Dónde está el temor de Dios? ¿Dónde? Esta ciudad, hermano, las súplicas del siervo escogido de Dios no alteraron el resultado por los impíos de Sodoma y Gomorra. Fueron destruidos por completo. El Señor hizo llover azufre y fuego sobre las ciudades, barriendo con todos los malvados. En Génesis 19:25 dice la palabra del Señor de esta manera. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, y con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él, y se volvió estatua de sal, y subió a Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y he aquí, el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Hay ocasiones en que nos desesperamos porque creemos que Dios no responde nuestras oraciones. Grave error. Dios siempre responde nuestras oraciones. Que no es como tú quieres la respuesta, es otra cosa. ¿Sí me explico? Que no es la respuesta que tú esperas, eso es otra cosa. Pero Dios siempre responde a nuestras oraciones. ¿Saben ustedes que Abraham intercedió por Lot? Dice la Biblia. Vamos más adelante. En el versículo 29 revela que cuando el Señor destruyó Sodoma y Gomorra, recordó a Abraham y libertó a Lot del destino devastador de las ciudades. Las palabras "Dios se acordó de Abraham" ponen
en claro la relación entre la liberación de Lot y las oraciones de Abraham. Dios había escuchado los ruegos de su siervo. Ya vieron en el 19 más adelante, y dice: se me perdió. Bueno, está más adelante, si no me equivoco está en el 20. Pero bueno, vamos a continuar. Dice la palabra del Señor, considerando esto, y ya estamos terminando. Josué 32, 30 al 32. Ya leímos parte de Éxodo, 32, 30 y 32. ¿Sí leímos esa? Recuérdenme, por favor. Éxodo 32, 30 al 32. ¿No, verdad? ¿Pueden leérmelo? Sí, fue lo que yo leí, perdón. Éxodo 32, no. ¿Alguien me lo lee, por favor? 30 al 32. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Y luego, ¿qué le responde Dios? Ay, Moisés, al pecare contra mí, a este yo le raeré, y yo de mi libro. Ve pues, lleva a este pueblo a donde te he dicho, y he aquí mi ángel irá delante de ti, pero el día del castigo yo castigaré a ellos con castigo. ¿Qué nos dice la oración de este profundo sentir de Moisés? Estaba dispuesto a dar su propia vida. Josué capítulo 7 versículos 6 al 9. Vamos a Josué, otra oración de intercesión. Josué 7, ¿sí? ¿Alguien lo tiene? 6 al 9, 3 versículos. Josué capítulo 7 versículos 6 al 9. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarlo en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto a la espalda delante de los enemigos. ¿Cómo ora Josué? Ay, Señor, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿por qué hiciste esto? Ay, Señor, ¿cómo crees? Pero el principal objetivo era: ¿qué van a decir, Señor? Dios obra. Segunda de Crónicas 7, 13 y 15. Vamos a leer otra. Segunda de Crónicas 7, 13 y 15. Por favor, léame. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 15. ¿Qué dice? Si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, así se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Fíjense, hay dos características bien importantes en estos pasajes. Primero, esa actitud de amor y nobleza de parte de Moisés. Segundo, esa actitud de Josué de decir: ay, pero ¿por qué? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en Crónicas? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿yo qué? Oraré. Yo. ¿Y qué pide de nosotros? Humillarnos.
humillarnos. El Señor es fiel, hermano, a sus promesas. Hoy hemos aprendido de qué manera, hermanos, la intercesión puede ser. Primeramente, Dios se conmueve, escoge a gente, cree en esta gente, escoge a gente. 2, Él tiene planes siempre para la humanidad. Dios busca gente valiente, que esté dispuesta a ponerse en la brecha. Y 3, Él quiere que tú y yo entendamos que nuestras oraciones siempre las escucha y siempre hay una respuesta. No va a ser siempre la respuesta que tú quieres, pero sí la mejor para nosotros. Amén. Ponte de pie.